¿Alguna vez te has preguntado cómo murieron los hombres que estuvieron más cerca de Jesús? Aquellos que tocaron sus manos, escucharon su voz, caminaron con él por los caminos polvorientos de Galilea y vieron con sus propios ojos los milagros que cambiaron el rumbo de la humanidad. Los 12 apóstoles no fueron solo seguidores, fueron testigos vivos de la luz, y por eso pagaron un precio altísimo. La historia de las muertes de estos hombres no es solo trágica, es profundamente conmovedora, llena de fe, valentía y en muchos casos marcada por eventos que el mundo no ha logrado explicar hasta hoy. No murieron como hombres comunes. En sus últimos instantes, muchos de ellos vieron lo invisible, sintieron lo eterno, experimentaron lo divino, y lo que estás a punto de escuchar puede transformar la forma en que entiendes el sacrificio, la fe y el llamado de Dios para tu propia vida. Hoy vamos a hacer un viaje profundo, emocional y espiritual por el final del camino de los apóstoles de Cristo. Vas a descubrir cómo cada uno de ellos dejó este mundo, algunos crucificados, otros decapitados, algunos quemados vivos, otros asesinados en silencio, pero todos, absolutamente todos, murieron proclamando la misma verdad, que Jesucristo es el Señor. Y más que eso, en muchos de sus martirios surgieron luces misteriosas, curaciones inexplicables, voces desde lo alto, visiones de ángeles. Ellos no solo dejaron un legado, dejaron un último testimonio, y al final de este video, cuando escuches la última historia, tal vez te des cuenta de que estos hombres aún hablan, y que a través de ellos, Dios todavía quiere hablar contigo. Por eso, no te vayas, no adelantes, quédate conmigo hasta el final. No querrás perderte lo que está por venir. La historia de Pedro no es solo una narrativa de culpa o traición, es a la vez humana y celestial, porque Pedro representa a todos nosotros, aquellos que fallan, que tienen miedo, que dicen que nunca van a caer, y caen. Pero también representa el arrepentimiento que transforma. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro lloró amargamente, pero lo que pocos perciben es que aquel llanto no fue el final, fue el comienzo. Jesús lo sabía, por eso, al resucitar, lo primero que hizo fue enviar un mensaje: digan a los discípulos, y a Pedro, separó su nombre. Restauró a Pedro con una mirada, y allí, en esa restauración silenciosa, nació el hombre que más tarde enfrentaría a emperadores, multitudes y a la propia cruz con el rostro sereno. Pedro, ya anciano, fue preso por proclamar con valentía el nombre de Cristo. No se quejaba, no buscó huir, solo pidió una cosa: morir de una forma que no imitara a su maestro. No soy digno, dijo. No puedo morir como él murió. El pedido fue extraño, incluso para los verdugos, pero fue concedido, y lo ataron de cabeza para abajo, en una cruz invertida, símbolo de su humildad y entrega. En ese momento, no hubo aplausos, no hubo defensores, solo la eternidad mirando desde lo alto. Y es ahí que ocurre algo que la historia oficial no acostuma contar. Testigos oculares, algunos soldados, otros cristianos escondidos entre la multitud, relataron algo inexplicable. Mientras el cuerpo de Pedro era elevado, una luz intensa comenzó a envolver el lugar. No era el sol, no era fuego, era algo más, algo que calentaba, que envolvía, que silenciaba. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente no podían apartar la vista. Y entonces sucedió lo impensable. Pedro, en medio del dolor, sonrió. Una sonrisa suave, casi infantil, y sus labios, secos por la agonía, murmuraron algo que resonó como un trueno en los corazones presentes. Veo la gloria de Él, viniendo a buscarme. Ese momento no fue una derrota, fue una coronación. Pedro no vio la madera, no sintió los clavos como castigo. Sus ojos, cansados por los años y la lucha, estaban fijos en otra realidad. Veía los cielos abiertos, veía a su maestro, no con reproche, sino con brazos abiertos.
porque Pedro entendió en su última respiración que a pesar de haber caído fue amado, a pesar de haber errado fue escogido. Y en esa hora final no hubo temor, solo paz. Porque quien una vez fue pescador de peces, luego se tornó pescador de almas. Y finalmente se entregó por completo al mar infinito del amor de Cristo. Andrés, el hermano de Pedro, también conoció de cerca el peso de la entrega total. Desde que dejó las redes de pesca para seguir al Maestro, nunca más miró hacia atrás. Su corazón era inquieto, misionero, apasionado por la verdad que un día transformó su propia vida. Evangelizó tierras distantes, cruzó caminos peligrosos y habló de Cristo incluso cuando eso significaba ser perseguido, encarcelado y, finalmente, condenado. En la región de Acaya, cuando fue capturado por proclamar el Evangelio, no dudó. Su cruz, sin embargo, no era como las otras. Era en forma de X, una cruz cruel, hecha para prolongar el dolor, estirar el sufrimiento, retrasar la muerte. Pero Andrés no fue vencido por ella. Clavado a la cruz, su cuerpo comenzaba a ceder. Las horas pasaban, y con cada una de ellas el dolor se intensificaba. Pero entonces, algo ocurrió que nadie esperaba. Desde lo alto de su suplicio, se escuchaba una voz frágil, quebrada, pero firme. Andrés cantaba. No gritaba, no maldecía, no suplicaba clemencia. Cantaba himnos antiguos llenos de esperanza, de fe, de rendición. Algunos decían que también predicaba, que hablaba del arrepentimiento, del reino de los cielos, de la misericordia de un Dios que no abandona. Incluso amarrado, incluso traspasado, él anunciaba a Cristo. Y no hablaba solo. Veo ángeles a mi alrededor, murmuraba. Han venido a acompañarme. Los soldados, endurecidos por años de ejecuciones, comenzaron a inquietarse. Uno de ellos se acercó y detuvo su paso. Algo lo paralizó. Dijo que sintió un perfume extraño, como incienso celestial, como flores que no existían en aquel lugar seco y polvoriento. Era un aroma que invadía el aire sin explicación. Otros también lo sintieron. Algunos se burlaron, otros callaron, sobrecogidos. Andrés no parecía estar sufriendo como un condenado. Su rostro, aún pálido, transmitía algo que no se podía describir: paz, certeza, plenitud. Incluso mientras el dolor desgarraba su carne, había luz en sus ojos. Finalmente, después de casi 48 horas colgado en aquella cruz, su cuerpo no resistió más. Su corazón cesó, pero su muerte no fue un final. Los que allí estaban juran que vieron una luz elevarse desde su cuerpo. No era el reflejo del sol ni una alucinación del cansancio. Era una claridad suave, cálida, que ascendía desde la cruz hacia lo alto, como si el cielo mismo hubiera descendido a recoger un alma amada. Andrés partió cantando, como si su voz guiara su espíritu hacia el encuentro definitivo. Porque para él, morir en la cruz no fue una derrota, fue una última predicación. Un testimonio vivo de que la muerte no tiene la última palabra. Santiago el Mayor no solo fue uno de los primeros llamados por Jesús, sino también el primero entre los apóstoles en entregar su vida por él. Era apasionado, impetuoso, de corazón inflamado. Aquel mismo que un día pidió al Señor que hiciera descender fuego del cielo. Ahora estaba dispuesto a dar su propio fuego interior en forma de testimonio. Cuando Herodes ordenó su ejecución en Jerusalén, el poder político buscaba silenciar una voz incómoda, pero lo que sucedió en aquel día se tornó inolvidable para todos los que presenciaron su último aliento. Mientras lo conducían al lugar de su ejecución, Santiago no caminaba con miedo. Su paso era sereno, su mirada firme, como si caminara al encuentro de alguien que ya lo esperaba con los brazos abiertos. El soldado romano que lo escoltaba, acostumbrado a ver hombres quebrados por el terror, quedó desconcertado. Había algo en Santiago que desarmaba cualquier lógica humana. No había súplica, no había desesperación,
solo una quietud poderosa, una especie de dignidad que irradiaba del interior. Y entonces algo extraordinario ocurrió. Aquel soldado, endurecido por guerras, por órdenes, por sangre, comenzó a temblar. Sus manos, que tantas veces empuñaron la espada con indiferencia, ahora vacilaban. ¿Quién es este hombre?, pensaba. ¿Qué clase de fe es esta que no teme al verdugo? En voz baja se atrevió a preguntar a Santiago: ¿de verdad crees que tu muerte no es el final? Y la respuesta fue apenas una sonrisa, seguida de una frase simple pero devastadora: hoy no termina mi historia, hoy comienza. El corazón del soldado, hasta entonces blindado, se quebró. Instantes antes de la decapitación, el soldado lanzó su espada al suelo. Se arrodilló frente a todos y declaró: nunca he visto a nadie enfrentar la muerte con tanta paz. Si este hombre muere por Jesús, yo quiero morir con él. La multitud enmudeció. Fue una confesión que estremeció incluso a los más insensibles. Herodes no tuvo piedad. La orden no cambió. Y así, el verdugo decapitó a 2 hombres aquel día: Santiago, apóstol del Cordero, y aquel soldado romano, ahora hermano en la fe, que eligió el martirio al ver en un testigo silencioso la certeza del cielo. Juan, el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza sobre el pecho de Cristo durante la última cena, no tuvo un fin como los demás. Su camino fue marcado por milagros silenciosos, resistencias sobrenaturales y una misión que se extendió más allá del martirio físico. Aunque no murió por la espada ni fue crucificado, su historia está bañada en pruebas de dolor, fe y revelación. El Imperio Romano, determinado a apagar la llama del Evangelio, intentó matarlo de forma brutal. Lo arrojaron a un caldero de aceite hirviendo, un castigo reservado para los que se querían borrar sin dejar rastro. Pero ocurrió algo que desconcertó a todos. En lugar de gritar, de arder, de desfigurarse, Juan se mantuvo de pie, intacto, como si el fuego no lo tocara. No tenía una sola quemadura. La multitud, acostumbrada a espectáculos de sangre, retrocedió en silencio. Nadie comprendía. El verdugo temblaba. Los magistrados murmuraban, sin saber cómo justificar lo que veían. No había explicación. Era como si el mismo cielo hubiera descendido sobre Juan, envolviéndolo en una protección imposible. Ante el fracaso de su ejecución, no supieron qué hacer con él. No podían matarlo, así que lo aislaron. Fue así como Juan fue enviado a Patmos, una isla árida, solitaria, sin árboles ni templos, un exilio que buscaba silenciar su voz. Pero fue justamente allí, entre el viento y la piedra, donde la voz de Dios se hizo más clara. En el desierto del abandono, Juan recibió una de las mayores revelaciones de toda la historia cristiana, visiones que ningún ojo humano había visto. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo, ángeles tocando trompetas, libros sellados con misterios eternos, el Cordero sobre el trono, multitudes vestidas de blanco. No fue un final, fue un comienzo celestial. Mientras otros vieron el martirio con sangre y espada, Juan contempló el fin de los tiempos. Fue testigo del Apocalipsis, no como castigo, sino como promesa. En la soledad de su destierro, no encontró silencio, sino ecos de lo eterno. Escribió no desde el miedo, sino desde la gloria. Cada palabra suya, impregnada de fuego divino, nos recuerda que aunque el mundo intente silenciar la verdad, Dios siempre la transforma en revelación. Juan no murió con los otros, pero fue el único que vio lo que todos ellos anhelaban: la eternidad con el Maestro, el trono, el juicio y la victoria final del amor. Felipe, el apóstol que una vez dijo a Natanael: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés», llevó esa convicción hasta el último aliento. Su viaje lo llevó a Frigia, una tierra dura, pagana, dominada por templos de piedra y corazones endurecidos. Allí, en medio de estatuas idólatras y sacrificios ajenos a la fe cristiana, Felipe predicó con una fuerza que no venía de él.
sino del Espíritu que lo habitaba. Sus palabras no eran muchas, pero cada una caía como fuego sobre quienes lo escuchaban. Su mensaje no se adaptaba a agradar, sino a despertar, y fue precisamente eso lo que desató la furia de autoridades religiosas e imperiales. Lo arrestaron sin juicio justo, lo arrastraron por calles de piedra como si fuera un criminal, pero su rostro no mostraba miedo. Mientras lo llevaban al lugar de ejecución, algunos testigos aseguraron que Felipe cantaba salmos, un canto suave, sereno, que parecía no provenir de su garganta sino de una dimensión más alta. Cuando lo ataron a la cruz, porque no bastaba clavarlo, querían humillarlo, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes giraban como si reconocieran el momento, y justo cuando fue alzado en aquella cruz tosca, la tierra tembló. Un terremoto sacudió la región. Un templo pagano, construido en honor a dioses olvidados, se derrumbó en cuestión de segundos. La multitud gritó. Algunos huyeron, otros cayeron de rodillas. Pero Felipe, suspendido entre el cielo y la tierra, permanecía en paz. Se dice que antes de exhalar su último aliento, alzó la voz con una declaración final de fe. Y aunque muchos estaban lejos, su voz, según relatos orales, fue escuchada como un eco que rebotaba en las montañas, que atravesaba colinas, que se metía en los hogares. No fue un grito humano, fue una proclamación que no conocía límites. Ese eco no murió con él, traspasó generaciones. Cuentan que aún siglos después, en pequeñas comunidades de Asia Menor, el nombre de Felipe era susurrado con respeto, no por su muerte, sino por lo que su voz provocó, porque su martirio no fue solo un cierre, fue una apertura, una onda expansiva de fe que alcanzó lugares que él mismo nunca pisó. Felipe murió en la cruz, sí, pero su mensaje no se quedó allí. Sigue cruzando tierras, corazones y tiempos, como todo o que nace do seu. Bartolomé, también conocido como Natanael, caminó con Jesús desde el inicio, cuando lo oyó decir que él lo vio debajo de la higuera. Desde aquel momento, lo supo, estaba delante del Hijo de Dios. Pero nadie imaginaba que ese mismo hombre, que fue llamado verdadero israelita, terminaría sus días de la forma más brutal posible. Su ministerio lo llevó hasta las tierras de Armenia, donde el mensaje del Evangelio aún era desconocido, y los dioses locales eran adorados con temor y rituales sangrientos. Fue allí donde Bartolomé se convirtió en una amenaza, no por las armas, sino por las palabras. Sus curaciones, sus enseñanzas, su presencia, todo incomodaba. No lo toleraron por mucho tiempo. Lo apresaron. Lo acusaron de blasfemia, de perturbar el orden, de insultar a los dioses antiguos, y decidieron que su muerte sería un espectáculo de terror. Pero lo que ocurrió allí no fue lo que esperaban. Lo ataron, estiraron sus brazos, y comenzaron a arrancar su piel, centímetro por centímetro. La multitud se aglomeraba esperando gritos, desesperación, insultos. Pero en vez de eso oyeron alabanza. Bartolomé cantaba, con la voz débil, pero firme, un canto suave, dirigido al cielo. Era como si el dolor no pudiera tocarlo por completo, como si él estuviera en otro lugar, aunque aún allí. Y entonces dijo algo que congeló el aire a su alrededor. Aunque me quiten todo, no pueden quitar lo que está dentro de mí, porque Él vive en mí. No era solo una frase bonita, era la verdad más profunda que llevaba. Aquellos que arrancaban su carne escucharon eso y dudaron, porque vieron en sus ojos algo que no podían explicar. No odio, no miedo, sino una luz que desafiaba la lógica. Bartolomé no resistía a la muerte, la atravesaba, y en cada gota de sangre que caía, algo más se afirmaba en el suelo, la semilla de la fe. Después de su muerte, muchos de los que presenciaron aquella escena nunca más fueron los mismos. Algunos guardaron silencio por años, otros huyeron, pero otros se convirtieron, porque entendieron que aquel hombre no murió solo. Algo, o mejor dicho, alguien estaba con él.
Bartolomé fue desollado vivo, pero no fue vencido. Su cuerpo fue destruido, pero su alma cantaba. Y aún canta. En cada historia contada, en cada memoria transmitida, su fe resurge. No como lamento, sino como inspiración. Porque hay dolores que no silencian, revelan, y hay muertes que no terminan. Despiertan. Tomás, conocido por muchos como el apóstol que dudó, tuvo una jornada que trasciende la simple etiqueta de escepticismo. Después de la resurrección de Jesús, cuando sus hermanos y compañeras hablaban del Cristo vivo, él pidió ver y tocar las heridas para creer verdaderamente. Pero esa duda no fue un obstáculo, sino el preludio de una fe inquebrantable que lo llevaría a recorrer caminos lejanos y peligrosos. Su destino final, según la tradición, no fue solo un martirio, sino una victoria de la verdad en medio de la adversidad. Tomás emprendió un viaje que lo llevó hasta la India, una tierra lejana y desconocida para muchos de sus contemporáneos. Allí, enfrentó desafíos inimaginables, culturas, religiones y costumbres que parecían resistir la llegada del mensaje del Evangelio. Pero no se detuvo. A través de sus palabras, su ejemplo y su vida convirtió a muchos, sembrando la semilla de una comunidad cristiana que aún hoy tiene profundas raíces en esa región. Su obra fue más que misionera, fue una declaración de amor y fidelidad. Cuando finalmente su vida fue puesta a prueba, la tradición nos cuenta que fue atacado brutalmente, atravesado por lanzas, símbolo de la resistencia del mundo a la luz que él llevaba. Sin embargo, en ese momento de máxima prueba, algo extraordinario sucedió. Una luz intensa envolvió su cuerpo, un resplandor que no solo iluminó su figura, sino que impactó a quienes presenciaron ese instante. Fue como si el mismo cielo confirmara su misión y su fe. Tomás, el que dudó, proclamó con voz firme y clara: «Ahora veo, ahora creo, y nunca más dudaré». Este testimonio no solo cierra su historia de incredulidad inicial, sino que la transforma en un ejemplo poderoso de esperanza y convicción. La duda humana, lejos de ser un pecado o un fracaso, se convierte en el portal a una fe que puede resistir cualquier tormenta. Tomás nos recuerda que la luz puede surgir en los momentos más oscuros, que la fe no elimina las preguntas, sino que les da un nuevo sentido, y que la verdad siempre se manifiesta en el encuentro sincero con lo divino, incluso en medio del dolor y la prueba. Mateo, antes conocido como recaudador de impuestos, vivió una transformación profunda que marcó su destino y su misión en el mundo. De ser un hombre atrapado en las sombras de la injusticia y la codicia, pasó a ser un ferviente mensajero del Evangelio, dispuesto a recorrer tierras lejanas para llevar la palabra de Cristo. Su viaje no se limitó a las fronteras conocidas. Cruzó montañas y desiertos hasta llegar a Etiopía, un territorio que representaba desafíos culturales y espirituales inmensos para un hombre de su época. En esa tierra exótica y distante, Mateo no solo predicó, sino que también estableció comunidades, sembró esperanza y transformó vidas con la fuerza de su fe. Su compromiso fue total, hasta el punto de que incluso en el momento más oscuro, cuando la amenaza de la muerte se acercaba, su espíritu permaneció firme y luminoso. Se dice que mientras celebraba una misa, rodeado de fieles y envuelto en el misticismo de la liturgia, fue atacado por enemigos que quisieron silenciar su voz con una espada. Lo que sorprende y conmueve es que, frente a la violencia y la inminencia del fin, el rostro de Mateo no mostró ni un atisbo de miedo o desesperación. En sus ojos se veía la paz de quien sabe que su tiempo en esta tierra ha sido cumplido, que su entrega tiene un propósito más allá de la vida terrenal. Su última ceremonia no fue un acto de resignación, sino una proclamación valiente, una declaración de fe inquebrantable que retumba a través de los siglos. Las últimas palabras de Mateo, pronunciadas con la fuerza de quien ha vivido y amado la verdad, fueron como semillas que cayeron en tierra fértil,
destinadas a germinar y crecer mucho después de su partida. Esa escena es un recordatorio poderoso de que el martirio no es el fin, sino el comienzo de un legado eterno. La historia de Mateo nos invita a mirar más allá del miedo y a encontrar en la entrega absoluta la verdadera fortaleza que transforma y trasciende la muerte. Santiago el Menor enfrentó un destino brutal y aterrador, uno que podría haber puesto fin a su vida de forma inmediata. Fue arrojado desde lo alto del templo en Jerusalén, una caída que en apariencia debería haberlo matado al instante. Pero contra todo pronóstico, Santiago sobrevivió a esa caída, y su historia no terminó ahí. Cuando los soldados, furiosos y decididos a acabar con él de una vez por todas, se acercaron para dar el golpe final, encontraron algo que nadie esperaba: un hombre en oración, sereno y firme en su fe. En esos últimos momentos, cuando la muerte parecía inminente, las palabras de Santiago resonaron con una fuerza increíble. «Perdónalos, Padre, ellos no saben lo que hacen». No eran solo palabras vacías, ni un acto de resignación, sino un reflejo profundo del amor y la compasión que había heredado directamente del Maestro. Esta misma oración, pronunciada por Jesús en la cruz, se convirtió en la última expresión del espíritu de Santiago, un eco del corazón que latía con la misericordia y la entrega absoluta. Lo impresionante es que Santiago no solo asumió la misión de predicar y fortalecer la fe, también absorbió la esencia del amor incondicional que Jesús enseñó con su vida y muerte. En medio de la violencia y la injusticia, él eligió la oración en lugar del rencor, la compasión en lugar del odio. Esa elección fue su testimonio final, un mensaje eterno que trasciende el tiempo y el sufrimiento. El legado de Santiago el Menor nos invita a contemplar la fuerza que nace de la fe verdadera, esa que no se quiebra ante la adversidad ni se apaga frente al peligro. Su historia es un recordatorio poderoso de que el espíritu de un verdadero discípulo se mide no solo en la misión cumplida, sino en la capacidad de amar incluso a quienes nos atacan, siguiendo el ejemplo del Maestro hasta el último suspiro. Simón el Celote vivió una de las muertes más terribles y espantosas que se puedan imaginar. Fue asesinado siendo cerrado en dos, un castigo cruel reservado para quienes se negaban a someterse a la opresión y a las imposiciones de los poderes de su tiempo. Pero lo que realmente destaca en su historia no es el horror de la muerte en sí, sino la fuerza inquebrantable de su fe, que a pesar de ser desgarrada físicamente, jamás se quebró en su espíritu. La convicción que lo sostuvo en esos momentos finales fue más poderosa que cualquier dolor o sufrimiento. Mientras el cuerpo de Simón era partido, sus ojos permanecían abiertos, no llenos de terror ni desesperación, sino fijos hacia el cielo, hacia lo eterno. Esa mirada firme y serena es un testimonio silencioso pero elocuente de una esperanza que trasciende la carne, una fe que mira más allá del sufrimiento inmediato y se aferra a la promesa divina. Fue como si, aún en medio de la agonía más brutal, su alma estuviera conectada con la gloria que esperaba, con la luz que ningún tormento puede apagar. Las crónicas relatan que su resistencia no fue solamente física, sino una entrega completa al propósito por el cual vivió. No cedió ni un instante a la desesperación ni a la negación de su fe. Su espíritu guerrero, fiel a su título de celote, fue un faro de firmeza y valentía para quienes presenciaron su martirio y para generaciones futuras. Simón nos muestra que la verdadera fortaleza no radica en evitar la muerte, sino en mantenerse firme en la verdad hasta el último aliento. Esta historia impactante, aunque difícil de imaginar, es un llamado profundo a reflexionar sobre la fidelidad y el coraje en medio de las pruebas más duras. La vida y muerte de Simón el Celote no solo hablan de un hombre enfrentando la tortura, sino de un corazón completamente entregado a Dios,
que no permitió que ni siquiera la muerte física pudiera apagar la llama de su fe inquebrantable. Judas Tadeo, conocido como el apóstol de las causas imposibles, enfrentó un destino marcado por la entrega total y la valentía frente a la adversidad. Su vida estuvo llena de milagros y acciones que desafiaban la lógica humana, y su muerte no fue diferente. Fue golpeado brutalmente hasta perder la vida, un final cruel que, sin embargo, no opacó la luz que irradiaba su misión. Pero antes de ese momento final, la historia de Judas guarda un acto de profunda compasión y poder, uno que marcó para siempre la vida de muchos. Se cuenta que Judas curó al hijo de un rey pagano, una sanación que trascendió lo físico y tocó el corazón de aquel gobernante y su pueblo. Este milagro no solo restauró una vida, sino que encendió la fe en quienes antes no creían, convirtiendo adversarios en seguidores fervientes. La intervención de Judas fue tan poderosa que se convirtió en un símbolo de esperanza y un puente entre mundos distantes, uniendo a los que buscaban lo imposible con la fuerza de la fe. El apóstol nunca dejó de interceder por aquellos que necesitaban ayuda, incluso cuando la muerte estaba cerca. Su vida fue un testimonio vivo de que el amor y la misericordia no conocen límites, y que la verdadera fuerza está en servir sin esperar nada a cambio. Hasta su último aliento, Judas entregó milagros, siendo un faro para los desesperados, mostrando que la fe puede vencer incluso las circunstancias más oscuras. Su martirio, aunque doloroso, no fue el final de su legado. Por el contrario, consolidó la imagen de Judas Tadeo como el protector de los imposibles, aquel que en la adversidad nunca se rindió y cuya intercesión sigue inspirando a millones. Su historia nos desafía a creer en lo extraordinario y a confiar en que, aún en medio del sufrimiento, hay un propósito divino que transforma y salva. Y así llegamos a Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, un hombre llamado a ocupar un lugar fundamental en la historia, aunque sus detalles permanezcan envueltos en misterio. Poco se sabe sobre las circunstancias exactas de su muerte, pero las tradiciones que han llegado hasta nosotros narran una escena poderosa y conmovedora. Matías fue apedreado, víctima de la violencia y la incomprensión, enfrentando la muerte con una fortaleza que solo puede venir de una fe profunda y arraigada. Lo que hace única su historia no es solo el acto violento que sufrió, sino la respuesta que ofreció ante el sufrimiento. Se dice que, a pesar de la brutalidad de su final, Matías perdonó a cada uno de sus verdugos, mirando con serenidad y derramando lágrimas que no eran de dolor, sino de una misericordia sublime. Un perdón que trasciende lo humano, una entrega que refleja el corazón de aquel que vivió para amar sin condiciones, incluso en los momentos más oscuros. Esta actitud de compasión y gracia frente a la injusticia representa el legado más valioso que Matías nos dejó: la capacidad de responder al odio con amor y a la violencia con paz. Su mirada serena en medio de la tormenta nos invita a reflexionar sobre la fuerza que nace del perdón verdadero, ese que sana, libera y transforma tanto al que lo ofrece como al que lo recibe. Aunque el mundo no haya registrado con exactitud los detalles de su muerte, el eco de su misericordia y perdón permanece vivo a través de los siglos, recordándonos que la verdadera grandeza espiritual se mide no por el sufrimiento que soportamos, sino por la manera en que respondemos a él. Matías, en su silencio y entrega, se convirtió en un ejemplo eterno de la gracia divina manifestada en la vida humana. Estos hombres no eran héroes según los estándares del mundo. Eran hombres simples, frágiles, con miedos, con dudas, pero con algo que superaba todo eso: la presencia viva de Dios dentro de ellos. Y cuando el mundo los presionó, los persiguió y los mató, lo que emanó de ellos fue luz, fue fe, fue milagro. Quizás ese sea el secreto. Quizás Dios elige a los débiles
para confundir a los fuertes. Y quizá, en este momento en que escuchas esta historia, Él esté susurrando a tu corazón: tú también puedes ser testigo. La historia de los apóstoles termina con sangre, sí, pero también termina con gloria, con puertas del cielo abriéndose, con visiones que ningún ojo humano podría imaginar, porque su muerte no fue el fin, fue el comienzo de algo eterno. Y tú, al oír esto hoy, estás siendo llamado a recordar: hay algo más grande que el miedo, que el dolor, que la muerte. Hay un propósito, y si ellos murieron por ese propósito, quizás sea hora de que tú comiences a vivir por él. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Envíalo a alguien que se sienta sin fe, sin fuerza, sin dirección. Deja aquí en los comentarios el nombre de una persona a la que te gustaría que recibiera una visita divina. Y escribe: todavía hay milagros, porque mientras haya fe, habrá testimonios. Que el Dios de los apóstoles, el Dios de los mártires, el Dios de las causas imposibles, esté contigo.